Hola, yo soy Ana Segovia, artista plástico. Puedo como comenzar hablando un poco de mis intereses en torno a la pintura, el cine y su intersección, que es algo que ha acompañado mi práctica desde muy temprano. Yo me formé, hice mi licenciatura en Chicago, en The School of the Art Institute of Chicago, que era una escuela que hacía mucho hincapié hacia eh, un área de investigación alrededor de una práctica, incluso por más pictórica o, entre comillas, tradicional que fuera, como que nos empujaban mucho a pensar en las implicaciones conceptuales e incluso políticas alrededor de nuestro hacer. Y pues yo caí con el archivo, un archivo personal de mi familia, el cine de oro mexicano. Mi bisabuelo fue director de cine y mi abuelo productor y mi abuela actriz. Entonces, por un lado crecí viendo mucho cine de oro mexicano, pero también como una especie de género gemelo, el western, ¿no? Que era, mi abuelo era fanático. Y yo creo que informó mucho mi imaginario alrededor de la masculinidad y la identidad como nacionalista, que en realidad estos géneros y estas películas tenían como propósito eh, lanzar proyectos pedagógicos identitarios en torno a la nación, ¿no? Y como estos mitos fundacionales de lo que es México versus lo que es Estados Unidos. Y bueno, a través como de ese lente, he focalizado mi práctica a buscar en distintos territorios, como el último fue Uruguay, cómo, o sea, el cine ha enmarcado o generado nociones identitarias alrededor del género, pero también como temas de la nación, ¿no? Em, Mi práctica es principalmente pictórica, o sea, yo estoy todo el tiempo pintando, incluso un par de videos que he hecho y que deseo continuar haciendo, son como yo las considero pinturas vivas, por así decirlo. Em, el cine incide en la pintura y la pintura en el cine en mi práctica, y encontrar estos puntos de quiebre o estos puntos de intersección en estas dos como medios que son como totalmente distintos, pero que se informan constantemente en su historia y la composición de imagen, es un proyecto de vida, yo siento. O sea, ahí puedo explayarme a donde sea. Bueno, la composición que está incluida en la muestra en el Posto ahora sí viene del Archivo de Cine de Oro. Me parece que es Escuela de Rateros, pero no recuerdo exactamente la película asociada con el filmograma, sino de repente solo me pongo a ver imagen tras imagen tras imagen del Archivo de Cine de Oro. Y forma parte como un ejercicio que tuve de regresar al Archivo de Cine de Oro y tratar de pintar de una manera muy consciente o hacer más obvio el proceso de intervención del filmograma a nivel cromático. La idea del abrazo cromático me encanta, ¿no? O sea, eh, hay una modificación del filmograma original, obviamente, en la composición de la imagen, en el formato. em, Elijo enfocarme en un momento que está sucediendo dentro del cuadro, que luego está, o sea, sucediendo dentro del filmograma, que luego está sucediendo dentro de una narrativa más amplia que es la película, ¿no? Y estas imágenes son en blanco y negro y llevo mucho tiempo como pensando en qué significa agregar color. O sea, la diferencia entre colorear un filmograma como un ejercicio de imaginar hipotéticamente cómo estos colores se verían entre comillas, en la vida real, o cómo eran como ciertos como esa realidad, entre comillas, versus tomar decisiones conscientes como un proceso de hacer, un proceso pictórico de elegir una paleta y como una metodología de pintar, una metodología de la representación de la imagen a través de los procesos de pintura en sí.
Y algo que me he dado cuenta es que el color es muy politizado en torno a identidades de género. O sea, el ejemplo más obvio podría ser que en el occidente, más que eh, eh, principalmente, el color rosa está asociado con la feminidad y el azul con la masculinidad, ¿no? Y de cierta forma, el hacer ese uso del color consciente para intervenir imágenes donde se están articulando eh, eh, acciones que también pueden estar codificadas como masculinas o femeninas en, en la posición del cuerpo, la acción que está representada, intervenirlas con colores asociados, digamos, con ni siquiera la feminidad, pero como una como expresión que sale fuera de la norma, ¿no? O sea, colores muy fobistas, muy chillones, presenta una contradicción en la imagen, ¿no? Hay una seriedad a este tono masculino que se representa en el cine de oro mexicano, hablando de la mexicanidad en particular. El hombre es alguien serio, es alguien que usa colores grises y negros, y al simplemente como eh, vestirlos de alguna manera, los mete en un territorio medio drag, ¿no? De cultura, incluso sin ni siquiera queer, posiblemente homosexual. La decisión de dejar, en el caso de este cuadro que está exhibido en la colección, eh, separar el marco pictórico de la representación de la imagen y dejar un espacio para eh, demostrar esta lógica de cromática, ¿no? O sea, dejar las manchas de los colores que estoy eligiendo y el tipo de pincelada que estoy decidiendo utilizar, es una manera de apuntar hacia esa conciencia del uso de color, que es de alguna manera a propósito, ¿no? O sea, quiero que se logre ver la artificialidad de una construcción de imagen, pero que también se entienda que es una elección en la paleta de color, ¿no? Es como seccionarlo en dos partes, de alguna manera. El tema de la narrativa en mi pintura es algo muy interesante porque no, o sea, muchas veces sale el tema, la idea del storyboard, ¿no? O sea, como de que las pinturas están a servicio de una narrativa grande, ¿no? Que las unifica todas a través de, digamos, un guión cinematográfico, o señalan hacia como una historia coherente donde cada pintura está informando a la otra. Y de cierta manera eso es cierto, porque estoy partiendo de historias y de narrativas. Pero por otro lado, hay algo que es como una naturaleza de la pintura en sí, que puede apuntar hacia ciertas narrativas. En la pintura clásica occidental podemos pensar en eh, los cuadros que están representando algún mito griego, ¿no? Y entonces como que es una escena, es in medias res, en medio de la acción, en medio de la historia, que apuntan hacia una narrativa que tal vez eh, todos conocemos, ¿no? O eso es por lo menos lo que la pintura asume, que nosotros sabemos que esta es la cabeza de Medusa o algo así. Sin embargo, como que la pintura también tiene el poder de desasociarse de una narrativa más grande y convertirse en solo imagen, o dicho de otra forma, una construcción de eh, pinceladas y materia que interactúan entre sí. Entonces, la generosidad de una pintura es que sí, nos podemos clavar o andar en sus estructuras narrativas, pero también podemos simplemente pausar y disfrutar del color rojo que interactúa con el verde, ¿no? O sea,
las leyes de los complementarios o la pincelada de alguien como Velázquez, ¿no? Y estando consciente de esa realidad, como que a mí me gusta partir de la idea como, sí, o de una metodología, como de pensarme un director de cine, ¿no? Y entonces estoy generando mi storyboard y le estoy dando una coherencia a una serie de pinturas que quiero que cuenten una historia. Pero a la hora de pintar es necesario soltar de esas estructuras rígidas porque tú no puedes tener las respuestas de antemano como pintor. O sea, parte del trabajo del pintor es dejarte suficientemente libre para que existan descubrimientos a través del accidente, a través de que quizás van a empujar el cuadro en otra dirección. Y hay que tener suficiente apertura para escuchar al cuadro y de la nada terminas con una narrativa que quizás es coherente y quizás no. Y eso en realidad enriquece. O sea, es ahí donde como este proceso pictórico eh, como que se separa de la metodología del cineasta. El otro día trataba de explicar cómo negocio yo estas dos maneras o estas dos metodologías, ¿no? Una que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con cómo escribir un guión, como que generar un andamiaje conceptual para sostener las pinturas, pero dejándome suficiente espacio para entrar en mi rol de pintor que requiere de como mucha curiosidad y mucha respuesta en momento real a lo que está sucediendo en el cuadro, que si ya tengo las respuestas de antemano, no emprendo en esa búsqueda. Y entonces el cuadro se muere de alguna manera. Y lo traté de explicar como hacer una obra de teatro experimental, ¿no? La parte de investigación, el escribir el guión o ver los guiones físicos, ¿no? En algunos casos, en algunos proyectos, conseguido guiones de películas de cine de oro y partir como de ciertas cosas, de ciertas escenas y como en vez del filmograma, como y todo ese proceso de investigación, todos esos filmogramas predeterminados que ya sé qué imagen voy a intervenir, son como las escenografías y es como el espacio escénico donde luego yo tengo que jugar. Entonces, tengo unos límites, pero la obra de teatro en sí, si esta es la analogía, eh, se puede ir a cualquier lado. O sea, es como un poco como improvisacional, ¿cómo se dice? Bueno, improvisación. Y del otro lado sale algo totalmente diferente, ¿no? Yo creo que esa es como la mejor manera que he encontrado para seguir experimentando a nivel pintura, pero también saciar mi hambre de estructura y historia y narrativa. Y luego soltar. Y en ese soltar hay algo mágico, inexplicable que sucede. Dejarlo para lo espontáneo. Es muy compleja. Para empezar, la pintura es como un acto bastante solitario, aunque ahora mi taller lo he expandido en los últimos años a integrar a pintores y artistas jóvenes que me están ayudando a pintar y ha sido algo muy nuevo y muy emocionante. Pero pienso mucho en algo que me compartió una amiga, escritora, teórica, brillante Susana Vargas, que me decía mucho cuidar las tensiones entre la representación y la metodología, ¿no? Que si estamos o estoy emprendiendo en un proyecto de indagar acerca de eh, poner en cuestionar estructuras patriarcales o estructuras opresivas, que en mi práctica, en mi metodología, también tratar de incluir esas cosas. Entonces, a partir de esa pregunta de, ¿cómo construyes una metodología queer o una metodología eh, ética, digamos, en tu práctica? ¿Y cómo sostienes este discurso en el hacer? Y una de las respuestas es cómo pensar en no solamente una retribución ética monetaria, sino como
una de energías, ¿no? Entonces el taller como que sí se ha vuelto un espacio y yo tengo la fortuna de ser una artista muy social. Yo conozco artistas que pues sus espacios son eh, muy privados y necesariamente necesitan como que sean suyos. Y yo he encontrado que al revés, a mí me encanta tener a gente en el taller y siento que por lo menos una respuesta en la que estoy, o una respuesta, o una posible respuesta a la pregunta de cómo tener una ética al hacer es como también simbólicamente regresarle algo a los artistas que están trabajando en el taller, que están utilizando su creatividad y su energía como artistas para mí y pues yo qué puedo hacer para ellos, ¿no? Entonces, inventamos el Viernes Social justamente, que es como se invita a los artistas que trabajan acá a presentar su trabajo y medio tallerearlo y como generar vínculos, no solamente entre intergeneracionales entre otros artistas, pero quizás invitar a coleccionistas y curadores y distintos agentes del arte para que empiecen a tener acceso a una red dentro del ecosistema que les pueda ayudar como a generar un andamiaje alrededor de su carrera y que de verdad como que funcione, ¿no? Y estar disponible igual para colaborar en cualquier inquietud o duda que tengan, ¿no? O sea, oye, tengo esta pieza, me está costando trabajo, pues tráetela al taller y la trabajamos juntos. O sea, como yo, desde lo colectivo, desde lo humano, desde el querer eh, como pensar en lo transaccional más allá de los sistemas neoliberales, sino una transacción de, de cuidados, ¿no? De cuidados y de compromiso. Eso como en el hacer, en el día a día, en llegar al taller y estar trabajando con estos artistas súper talentosos y querer que pues aprendan que esta oportunidad laboral no solo sea una oportunidad de sustento económico, pero que sea una oportunidad de crecimiento. Esa es como una idea que he estado como indagando acerca de esta ética. Y luego pues están los otros experimentos que tienen que ver con el performance, con laboratorios, con la construcción de una pieza en colectivo, donde pues sí, mi rol es un poco de director, pero como el trabajo en comunidad alrededor de inquietudes compartidas que tienen que ver con cómo representar esa masculinidad opresiva y sin embargo como subvertirla desde el cuerpo y platicarlo. El último performance que hice en Uruguay fue pues un laboratorio de masculinidades, ¿no? Invitando como a 12 actores, bailarines, gente del mundo escénico a hablar y hacer una serie de ejercicios alrededor de una pieza sonora que daba ciertas pautas para pensar en cómo se ha representado la idea de la masculinidad con M mayúscula en el cine y cómo nos ha impactado. Y un poco es echarse para atrás y dejar que esto sea un ejercicio entre terapia de grupo, entre juego, entre trabajo o sea, para algunos fue, o sea, muy difícil ponerse en una situación de representación de violencia y para otros fue muy terapéutico y como de verdad construir una pieza como grupo alrededor de las experiencias tan frágiles y únicas en torno a estas estructuras de poder tan rígidas y Em, pues nada, como me emociona mucho continuar explorando esas maneras de construir una pieza en comunidad, desde cuidado y escucha y con muchas ganas de generar unas condiciones, pues, que, que logren, que el arte logre ser muchas cosas a la vez. Eso también pienso, también en la pintura, o sea, la idea de el arte por el arte mismo, ¿no? O sea, el arte sin propósito es una idea preciosa y que creo que es importante. Por supuesto, hay arte que solo es, ¿no? Pero la idea de que
el arte no puede ser útil o el arte no puede ser una herramienta, la siento muy limitada, ¿no? También creo que en realidad la cosa más maravillosa del arte es que nunca es una sola cosa. Puede solo ser por sí mismo, pero también en cualquier momento se puede convertir en una herramienta. Hablando de una sola pieza, ¿no? Hablando de una sola pieza, puede ser un telón para que suceda algo enfrente y luego cuando las luces se apagan y la gente se va, es otra cosa. Y luego se prenden las luces y te encuentras con ese telón solo y se vuelve otra cosa. Y esa es la naturaleza maravillosa del arte, que creo que lo que me emociona de estar trabajando entre estas disciplinas, entre el cine, el teatro y la pintura, es que se me ha esclarecido esa realidad y esa naturaleza del arte, que puede no tener ningún propósito, pero puede tener uno muy puntual. Puede ser terapia, eh, puede ser protesta, puede ser herramienta, puede ser miles de cosas. Y en realidad el decir que hay una sola naturaleza al arte es muy limitante. El bagaje de la historia del arte con la que cargo tiene mucho que ver en donde estudié, que fue en Estados Unidos, y el énfasis sí fue muy en esta historia del arte occidental. En ese entonces había algo, pero no mucho, de un interés poscolonial o crítico. Empezaba como, sí habían, pero tal vez no eran tan protagonistas en mi formación en torno a la historia del arte. Me tocó ese momento como extraño. Además, estudiar en Estados Unidos es todo un rollo, es todo un trip, ¿no? Eh, pero sin duda, el proyecto pedagógico para el artista es de la vida entera, ¿no? Y, o sea, lo que yo sé es que adoro la pintura, todo tipo de pintura. Y para mí regresar a México en el 2017 fue como un reencuentro, fue como un reencuentro con el legado de los muralistas, la ruptura, la historia particular y peculiar en México, y conllevó como un nuevo emprendimiento pedagógico para mí, que era estudiar la historia del arte mexicana. Y de alguna manera, al aprender nuevas cosas, desaprendes otras. Y ha sido un proceso importante y rico. Y por supuesto que también se, se, si estás curioseando e indagando por varios distintos puntos, pues puedes leer la historia del arte desde los mexicanismos, que pueden llegar a ser muy problemáticos también, o sea, la idea del taller, la monumentalidad del genio creador, la erosión de los pueblos originarios a favor de una narrativa hegemónica, totalitaria, monolítica, nacionalista. Pero si sigues caminando y rastreando una curiosidad, te das cuenta que, bueno, o sea, hay muchas historias del arte y es igual de importante entrar en contacto y desde una curiosidad ética también cuestionar estas construcciones y estas narrativas monolíticas de la historia del arte, sin necesariamente tener que renunciar a tu amor por la pintura, ¿no? O sea, eh, como esas son las negociaciones que creo que también se unen hacia como una metodología que yo siento como más coherente con el espíritu de lo que estoy tratando de hacer en mi obra, ¿no? Con mi arte. Eh, y nada, pues eso, o sea, sentirse consciente que es un trabajo de la vida entera y que el mundo es grande y que las historias de arte son muchas y múltiples y que están ahí para todos nosotros para poder indagar y cuestionar y encontrar nuevas cosas de qué enamorarse. Y pues qué rico eso, ¿no? O sea, qué importante. No, qué emocionante pensar la institución desde la inestabilidad, ¿no? Y desde, sí, como... Y también los ejercicios hipotéticos en el arte son los más ricos, ¿no? Porque hay a diferencia de cómo tratar de significar una cosa universal, es aventarse al caos de, pues, lo que sea, ¿no? Y como soltar control de una lectura o una interacción o
es donde como creo que las preguntas más emocionantes salen y surgen en torno al arte y en mi práctica pues tienen un poco que ver con eso, lo que platicaba antes de lograr generar condiciones y estructuras que permitan el caos a la hora de hacer, ¿no? Pero también me hace pensar mucho como en lo que es ser trans, ¿no? Y ahora que estoy como en un proceso de indagación de cómo se ve mi cuerpo, si voy a entrar dentro de un proceso de transformación o no, como preguntas que te acompañan toda la vida y un poco como estar dentro de un espectro y también ver cómo el cuerpo cambia con el tiempo, cómo cambia, somos materia que se transforma todo el tiempo, ¿no? Y que de cierta forma el problema son estas imposiciones sociales sobre el deber ser eh, correspondiente a una biología o una naturaleza, que son como hechos, ¿no? Y decir, bueno, esos hechos son cambiantes y flexibles y en todo, a cada rato somos entes que estamos experimentando cambios, te lo puede decir cualquier mujer cis que ha vivido la menopausia, un hombre que sus niveles de testosterona suben o bajan, que son procesos que sufren o más bien gozan, depende, el cuerpo al existir en el mundo. O sea, y como pensar que una persona trans en el espectro de de lo andrógino o en cualquier punto del espectro, ¿no? El decir como esta es la tempestad y eso está bien. Y como aprender a encontrarle lo bueno dentro de ese caos, ¿no? Que Shakespeare, que decía como all the hell is empty and all the devils are here, ¿no? El infierno está vacío y aquí están todos los diablos, como wow, qué emocionante. O sea que si esos diablos en realidad, esos agentes de caos son eh, catárticos, ¿no? O son herramientas de existir fuera de la norma. También me encanta The Tempest de William Shakespeare, es una de mis obras favoritas de Shakespeare, solo por la magia, ¿no? Igual súper problemática y lo que tú quieras, pero el tema de la magia es como creo que una alegoría del arte importantísima, ¿no? La obra que tienen de la serie de Lola Flores, que forma parte de la colección, era Me duelen los ojos de mirar sin verte, que es un verso de la copla de Lola Flores, y es una muestra donde yo tomé filmogramas de esta película, donde Lola Flores es la estrella principal, es el objeto de deseo de estos hombres que se pelean por su afecto, y escogí filmogramas exclusivamente donde los hombres están volteando a ver a Lola Flores, el momento donde la voltean a ver. Sin embargo, tú nunca ves la mirada, ¿no? Ves la acción de mirar. Y entonces, de cierta forma, es una muestra acerca de la mirada masculina, pero donde lo que se está erotizando es el deseo masculino en el cuerpo masculino. O sea, lo que tiene son las orejas rojas, que es como una manera de exhibir a la figura masculina. Es una subversión de esa lógica de la representación del cuerpo femenino como objeto. Estamos objetificando ese deseo como masculino y poniéndolo como bajo el microscopio, ¿no? Que siento que es como, sí, pues una situación de subversión de poder, eh, bajo las narrativas como eh, más tradicionales de la mirada masculina. Ahí esa mirada masculina pierde agencia y los que ganamos somos nosotros, ¿no? Entonces sí, muy interesante entender qué pasa en la desarticulación con la mirada. Eh, Siempre estamos mirando y siempre estamos siendo mirados, o sea, es inescapable.